Vamos a empezar el tema periferia atómica. Nosotros habíamos trabajado la parte del núcleo del átomo, ¿sí? Donde tenemos protones, neutrones, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar la periferia donde básicamente encontramos los electrones. Para trabajar periferia atómica hay que tener en cuenta algunas consideraciones que se tienen presentes hoy en día, ¿sí? Eh, el comportamiento atómico es muy particular. ¿Sí? Cuando hablo de comportamiento atómico hablo de las partículas a nivel atómico, como son los electrones, se comportan de una forma muy particular y muy diferente a como lo hacen los objetos que nosotros conocemos o el mundo que nosotros conocemos, ¿sí? El mundo macroscópico. A nivel microscópico las leyes son distintas a nivel atómico, estamos hablando de las leyes son distintas, entonces quizás entrar a ver algunas consideraciones previas a el modelo en sí, el modelo mecanocuántico, podríamos llamarlo, ¿sí? Eh, Partir, como les decía, de las leyes de movimiento de la física clásica a esa teoría cuántica. Les voy a dar un texto bastante extenso, o sea, no tan extenso, pero algo para que ustedes puedan tener registrado, ¿sí? Los primeros intentos de los físicos en el siglo XIX para comprender el comportamiento de los átomos y moléculas no fueron exitosos del todo, al suponer que se comportaban las moléculas como pelotas que rebotan. Los físicos fueron capaces de predecir y explicar algunos fenómenos macroscópicos, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos de comportamiento corpuscular, cómo se mueven las partículas en el estado líquido y sólido y gaseoso, y los asociamos a este tipo de objetos macroscópicos como pelotas que rebotan o que están más juntas o que tienen más fuerzas, ¿no? Entonces dice, la presión de un gas se explica muy bien con esto. ¿Sí? Nosotros más adelante vamos a ver eh, comportamiento de los gases y nos ayuda mucho a hacer este tipo de comparaciones. Sin embargo, este modelo no era satisfactorio para entender del todo la estabilidad de las moléculas. No podían explicar qué fuerzas mantenían unidos a los átomos. Pasó mucho tiempo para que se descubriera y aún más para que se aceptaran que las propiedades de los átomos y las moléculas no son gobernadas por las mismas leyes físicas que los objetos más grandes. Eso es como un punto central que tenemos que tener muy presente, ¿sí? La nueva era de la física comenzó en el 1900 con Max Planck, quien al examinar datos de radiación que emitían los sólidos calentados a diferentes temperaturas, descubrió que los átomos y las moléculas emitían energía solo en cantidades discretas o cuantos. De ahí viene esto de la teoría cuántica, ¿sí? Le da nombre por este concepto que plantea Max Planck de cuantos, ¿sí? Como pequeñas cantidades de energía. Bueno, los físicos siempre habían supuesto que la energía era un proceso continuo y que la radiación y que en el proceso de radiación se podían liberar cualquier cantidad de energía. La teoría cuántica de Planck revolucionó la física. ¿Por qué? Porque justamente plantea de que esto no se da así a nivel atómico, ¿sí? Que la energía no es un proceso continuo, sino que es un proceso discontinuo, discreto y en pequeñas, digamos, cantidades de energía. Bueno, sin duda la serie de investigaciones que siguió a este descubrimiento modificó el concepto, ¿sí? De la naturaleza. Lo que nosotros, esto es como un primer acercamiento a lo que hoy se maneja como, eh, o sea, son los pequeños antecedentes para llegar a la teoría actual, ¿sí? Acerca de eh, el modelo atómico. Vamos a analizar propiedades de las ondas, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con el explicar el comportamiento de los electrones, ¿sí? Analizar esas propiedades de ondas en general y vamos a centrarnos en particular, que nos interesan, las ondas electromagnéticas. Bueno, para comprender la teoría cuántica de Planck es necesario tener cierto conocimiento acerca de la naturaleza de las ondas. Podemos pensar en una onda como una alteración vibracional mediante la cual se transmite la energía, ¿sí?
Las propiedades básicas de una onda: cresta, valle, la longitud. Esto es la letra lambda, que la vamos a usar o la vamos a tener bastante presente. La longitud de la onda es la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas. La frecuencia, que se representa con la letra nu, que es como una V así, parecida, que es el número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo. También tenemos la amplitud de la onda, que es la distancia vertical, ¿sí? De la línea media de una cresta de la línea, perdón, de la línea media de una onda a su cresta o a su valle. Ahora vamos a ver con una imagen más claro este concepto de amplitud. Y la velocidad es otra de las propiedades importantes de la onda, que depende del tipo de onda. Nosotros, insisto, nos vamos a centrar en ondas electromagnéticas. Bueno, la velocidad depende también del medio por el que viaja, si viajan por el aire, por el agua, por el vacío. Las que a nosotros nos interesa, las ondas electromagnéticas, no necesitan de un medio para propagarse, o sea, van por el vacío, no necesitan de materia, no precisan agua, no necesitan aire, moléculas, átomos, ellas lo hacen en el espacio vacío. De las imágenes que les decía, bueno, tenemos la longitud de onda, ¿no? La distancia entre las crestas, esto sería el valle. La amplitud es la distancia entre la cresta y el valle de la onda, ¿sí? Eh, Bien, la dirección para donde se propaga, acá ejemplos de dos ondas con diferentes longitudes de onda. Acá tenía un video para mostrarles. Si hay algo que aprendimos, es que de esta salimos todos juntos, porque juntos es más entretenido. Con DirecTV tenés todo lo que necesitas para distraerte. Una onda consiste en la propagación de energía a través de un medio. El medio en donde viaja la onda puede ser materia, en cualquiera de sus estados, o puede ser el vacío, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Para comprender cómo funciona, observemos dos de sus clasificaciones, su dirección y el medio en el cual se propagan. Existen otras clasificaciones, pero yo considero que estas dos son las más sencillas de comprender. Veamos de qué tratan. Su dirección puede ser unidireccional, que son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dimensión del espacio, por ejemplo, una cuerda. Bidimensional, que son ondas que se propagan en dos dimensiones, por ejemplo, en cualquiera de las direcciones de una superficie, por esto mismo también reciben el nombre como ondas superficiales. Un ejemplo más claro son las ondas que se hacen en un líquido, cuando dejamos caer un sólido. Tridimensional, y como te lo pudiste imaginar, son ondas que se propagan en tres dimensiones, pero estas también se les conocen como ondas esféricas. Un ejemplo sería el sonido, que cuando se emite viaja por todo el medio en el que se encuentra. Mi clasificación favorita, el medio por el cual se propagan. Esto da lugar a ondas electromagnéticas y mecánicas. Las ondas mecánicas solo se transmiten a través de un medio, ya sea el aire, el suelo, tu cuerpo, el agua o cualquier otro material, ya que estos dependen de las vibraciones de las partículas para transferir su energía. Caso contrario, las ondas electromagnéticas no dependen de un medio. Esto es debido a que las ondas son producidas por oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético. Gracias a esto, se propagan por el espacio sin necesidad de un medio. Por lo tanto, pueden propagarse en el vacío, y aunque no lo crean, esta idea es relativamente nueva, ya que en el siglo XIX se pensaba que existía una sustancia indetectable llamada éter, que ocupaba el vacío y servía de medio de propagación de las ondas electromagnéticas. Ahora sabemos que Bien, ese video ayuda un poco a refrescar. Yo creo que este tema de ondas lo trabajan mucho con física, así que no quiero reiterar. Les decía que a nosotros nos interesa mucho la parte de radiación electromagnética, ¿no? En 1873, Maxwell propuso que la luz visible se compone de ondas electromagnéticas. Como ya sabemos por este pequeño video, las ondas sonoras, las ondas de agua no son electromagnéticas, ¿sí? Necesitan, por ejemplo, el sonido necesita de aire para propagarse. En el vacío no podemos emitir sonido, necesitamos moléculas de aire, partículas, perdón, que forman el aire, pueden ser moléculas, en fin. Y el agua, bueno, necesita las ondas del agua necesitan justamente de agua para moverse, pero los rayos X y las ondas de radio son ondas electromagnéticas y no necesitan de materia. De acuerdo con esta teoría, una onda electromagnética tiene un componente en un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? O sea,
acá hay un ejemplo, muestra, ¿no?, de que las ondas electromagnéticas, como su nombre lo dice, tienen parte en un campo eléctrico y parte en un campo magnético. Las ondas en el campo eléctrico o en el campo magnético tienen la misma longitud de onda, la misma frecuencia y la misma vibración, pero vibran o se desplazan en planos recíprocamente perpendiculares, dice ahí. Ambos tienen lo mismo, ¿no? Marca acá el texto. El texto yo se los dejo para que lo copien sobre todo. Viajan a igual velocidad, pero en planos perpendiculares entre sí. La trascendencia de la teoría de Maxwell estriba en que da un aporte con una descripción matemática del comportamiento general de la luz. Hay varias ecuaciones ahí para analizar que no vamos a entrar nosotros. El modelo de Maxwell describe con exactitud cómo se puede propagar la energía en forma de radiación a través del espacio como una vibración de campos magnéticos y eléctricos. La radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas viajan a 3.003.108 metros por segundo. Esa velocidad puede variar un poco, ¿sí?, según el medio, pero no como para modificar en gran medida los cálculos que podemos hacer en función de ese dato. Por convención, la velocidad de las ondas electromagnéticas, que comúnmente se llama velocidad de la luz, se expresa con el símbolo c. La longitud de las ondas electromagnéticas en general se expresa en nanómetros, ¿sí? Nanómetros es una unidad de longitud, ¿sí?, que es 1,0 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Bien, acá yo tengo el espectro. Esto es el espectro de ondas electromagnéticas, ¿sí? Por ejemplo, ahí entran los rayos X, ¿sí?, las lámparas solares. ¿Vieron esta parte acá? Es la luz visible, es lo que nosotros llegamos a ver de todo el espectro de ondas electromagnéticas que se conocen. No vemos los rayos X, ¿sí?, las lámparas solares de este tipo no vemos, que están ultravioletas. Hay lámparas de calor que no vemos esa luz, esa radiación que emiten. No, ni que hablar de los hornos de microondas, las ondas de televisión, de frecuencia de celulares, la radio FM o AM, nada de eso vemos. Nosotros lo único que vemos es esto. O sea, nuestros ojos, ¿sí?, nosotros podemos percibir ondas en este rango. Es entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí?, la longitud de la onda. Vieron que acá dice longitud de onda, que está expresada en nanómetros. Está en este orden acá, entre los 400 y los 700. Acá quiero un video que es muy interesante, que también quiero que lo vean. El espectro electromagnético. Introducción. Es algo que te rodea, que te bombardea, que en gran medida no se puede ver, tocar ni siquiera sentir. Todos los días, donde quiera que vayas, no tiene olor ni sabor, y sin embargo tú lo usas y dependes de él cada hora del día. Sin él, sabes que el mundo no podría existir. ¿Qué es? La radiación electromagnética. Estas ondas están distribuidas en un amplio espectro, desde los rayos gamma muy cortos a los rayos X, rayos ultravioleta, ondas de luz visible, las más largas ondas infrarrojas, microondas, hasta las ondas de radio que pueden medir más que una cadena montañosa. Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. Tu radio, tu control remoto, tus mensajes de texto, tu televisión, tu horno de microondas, incluso los rayos X del centro médico, todo depende de las ondas del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas, u ondas EM, son similares a las olas del mar, en que ambas son ondas de energía, transmiten energía. Las ondas electromagnéticas son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas. Pero a diferencia de las olas del mar que requieren agua, las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz.
Las ondas EM tienen crestas y depresiones como las olas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda, mientras que algunas longitudes de ondas electromagnéticas son muy largas y se miden en metros, otras son pequeñas y se miden en milmillonésimas de metro, nanómetros. El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. Una onda, o ciclo por segundo, es lo que se llama un hertz o hercio. Las ondas electromagnéticas largas, tales como las ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía. Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. Los rayos gamma son las ondas más cortas y con energía más alta del espectro. Así que cuando estás sentado viendo la televisión, no solo las ondas de luz visible de la televisión golpean tus ojos, también las ondas de radio que se transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportan llamadas desde teléfonos celulares y mensajes de texto, y las ondas de wifi de tu vecino y las unidades de GPS en los coches que circulan. Como ven, estamos rodeados de ondas electromagnéticas. ¿Por qué nosotros, como plantea el video, podemos ver la imagen de la tele y no tener interferencias de ningún tipo? Porque básicamente nuestros ojos son capaces de detectar un pedacito muy pequeño de todas estas ondas electromagnéticas. Vemos solo los colores de la tele, vemos solo los colores de los objetos, pero no percibimos nada de lo que está alrededor nuestro, que sí está, aunque nosotros no lo podamos percibir. En estos momentos hay un caos de ondas a todo lo ancho del espectro a través de tu habitación. Con todas estas ondas a tu alrededor, ¿cómo es posible ver tu programa de televisión? De forma similar a sintonizar una radio en una emisora específica, nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de ondas de 400 a 700 nanómetros, la región de la luz visible del espectro. Los objetos parecen tener colores porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas. Algunas longitudes de onda en el espectro visible se reflejan y otras longitudes de onda son absorbidas. Esta hoja se ve verde porque las ondas electromagnéticas interactúan con las moléculas de clorofila. Las ondas entre 492 y 577 nanómetros de longitud se reflejan y nuestro ojo interpreta esto como una hoja verde. Nuestros ojos ven la hoja de color verde, pero no nos pueden decir nada acerca de cómo la hoja refleja el ultravioleta, las microondas o las ondas infrarrojas. Para aprender más sobre el mundo que nos rodea, Nosotros entonces detectamos cierta parte del espectro, pero como dice ahí, no podemos ver otras ondas que pueden ser reflejadas, ¿sí? Fuera del espectro visible, solo esa pequeña porción que somos capaces de detectar. Entonces luego muestra ejemplos de que el hombre ha diseñado distintos aparatos para poder detectar, ¿sí? Ondas más allá del espectro visible, ¿sí? los científicos y los ingenieros han ideado maneras que nos permiten ver más allá de la pequeña fracción del espectro electromagnético llamada luz visible. Los datos de múltiples longitudes de onda ayudan a los científicos a estudiar todo tipo de fenómenos sorprendentes en la Tierra, por el cambio estacional de hábitats específicos. Todo lo que nos rodea emite, refleja y absorbe la radiación electromagnética de manera diferente sobre la base de su composición. Un gráfico que muestra estas interacciones a través de una región del espectro electromagnético se denomina firma espectral. Los patrones característicos, como las huellas dactilares, dentro de los espectros, permiten a los astrónomos identificar la composición química de un objeto y determinar tales propiedades físicas como la temperatura y la densidad. El telescopio espacial Spitzer de la NASA observó la presencia de agua y moléculas orgánicas en una galaxia a 3.200 millones de años luz de distancia. Ver el Sol en varias longitudes de onda con el satélite SOHO permite a los científicos estudiar y comprender las manchas solares que se asocian con las llamaradas solares y las erupciones perjudiciales para los satélites, astronautas y comunicaciones en la Tierra. Estamos constantemente aprendiendo más acerca de nuestro mundo y el universo usando tan solo la información contenida en las diferentes ondas en el espectro electromagnético. Bien, la velocidad con la que se propaga una onda electromagnética la podemos calcular multiplicando la frecuencia de la onda por su longitud, ¿sí? Se representa con la letra U, entonces tenemos velocidad
es igual a longitud, perdón, la letra lambda, que era longitud, por frecuencia. El producto de esto nos va a dar la velocidad, ¿sí? Bueno, la longitud de onda se expresa de manera regular en unidades de metros, centímetros o nanómetros, y la frecuencia se mide en hertz, donde un hertz es igual a un ciclo por segundo. En el video anterior explica, si quieren pueden detenerse, ¿sí? El concepto de hertz, ¿sí? Igual es muy usado en física, ¿sí? Cuántos ciclos pasan en un punto particular en un segundo, ¿sí? Acá tenemos una animación de una onda, ¿sí? Que viaja a una determinada velocidad. Esta lo hace más rápido, ¿sí? Que tiene una mayor frecuencia. Los ciclos en un segundo en un punto determinado van a ser más. Bien, y acá tenemos un ejercicio, ¿sí? Que tenemos que resolver. Dice, la longitud de onda de la luz verde de un semáforo es alrededor de 522 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de esta radiación? ¿Sí? Nosotros observamos el color verde del semáforo y sabemos que nuestros ojos están recibiendo la información de esa longitud de onda y que es de 522 nanómetros. Pero ¿cuál es la frecuencia, ¿sí? Con que esa onda llega? Entonces sabemos que c es la velocidad con la que se propaga la onda, que es la velocidad de la luz, es igual al producto de longitud por frecuencia. Longitud, letra lambda, por letra nu, que es frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo voy a multiplicar, acá lo tienen también como dato, longitud de onda, frecuencia, velocidad de propagación de la onda electromagnética es c. Si yo quiero calcular, en este caso lo que me pide saber es la frecuencia, ¿sí? De esta ecuación voy a despejar frecuencia, que es esto acá. Entonces frecuencia me va a quedar, va a ser igual a velocidad de propagación de la onda electromagnética o velocidad de la luz, que ya sabemos que le llamamos así, que es la letra C, dividido la longitud de onda, ¿sí? Este que está multiplicando pasa para acá dividiendo y me queda C es igual a, perdón, frecuencia va a ser igual a C sobre lambda, que era longitud, ¿sí? De onda. Lo que hacemos, tenemos que tener en cuenta que la velocidad de la luz se da en metros por segundo. Entonces es conveniente primero convertir la longitud de onda en metros, ¿sí? Acá la longitud de onda la tenemos en nanómetros, 522 nanómetros. Entonces lo primero que hacemos es pasarlo a metros. Como acá plantea, un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros. Un nanómetro, 1 por 10 a la menos 9 metros. Si yo tengo 522 nanómetros, voy a tener X cantidad de metros, hago una regla de 3 y lo resuelvo, ¿sí? Eso me da 5,22 por 10 a la menos 7 metros. Ya lo que tengo es este dato, el de longitud, pasado a metros, porque recordar que este dato de velocidad de propagación es metro por segundo, este tiene que estar en metro. Y ahí voy a plantear la velocidad de la luz, ¿sí? 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es un valor que nunca cambia, es el valor de propagación de las ondas electromagnéticas, siempre es constante, 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido la longitud de onda, que fue lo que yo pasé acá, que lo tenía en nanómetros y lo pasé a metros. Y eso me va a dar 5,75 por 10 a la 14 Hz, ¿sí? Esto es la frecuencia de esa longitud, de esa onda electromagnética, esa onda de luz de color verde, esa es su frecuencia. Bien, acá, bueno, esto muestra que cada segundo pasan 5,75 por 10 a la 14 ondas por un punto fijo, ¿sí? Ese sería el dato, ¿no? Acuérdense que Hertz son ciclos por segundo, entonces esta cantidad de ciclos pasan en un segundo por un punto fijo. Esta alta frecuencia concuerda con la enorme velocidad de la luz, ¿sí? La velocidad de la luz es muy alta, por lo tanto ahí en un punto fijo, en un segundo, pasan muchos ciclos. ¿Cuánto? 5,75 por 10 a la 14. Bien, ejercicios de práctica.
Les dejo acá para que ustedes lo puedan resolver, ¿sí? Y bueno, cualquier consulta lo hacen por CREA o por el grupo de WhatsApp.